Mejor quién es el verdadero Dios, conceptos erróneos de Dios, sus atributos, características, eh, la Trinidad de Dios. Muy importante que vayamos nosotros examinando cada uno de estos puntos, aunque no lo vamos a ver exactamente con esos títulos que están ahí, pero de eso se trata lo que la clase nos va a enseñar ahora. Vamos a ver el punto 1. Tenemos conceptos erróneos de Dios. La gente tiene conceptos que son erróneos. La gente muchas veces piensa que Dios es un ogro. Hay muchas razones para que la gente piense esto. La razón es que muchos han tenido quizá experiencias con que la autoridad ha sido abusiva. En este caso, un padre abusador o una madre. Y han aprendido también en religiones que son demasiado legalistas, demasiado estrictas. Entonces esto trae una mala concepción de lo que es Dios. Veamos, aquí le quiero adelantar aquí estos puntos. No sé por qué no está funcionando correctamente. Bueno, usted puede, si quiere copiar aquí, puede hacerlo. Vamos a ver aquí. Ahí está. Bueno, estas son muchos por haber tenido un padre abusivo, otros por haber aprendido una religión legalista. Miramos a Dios con desconfianza. Hay gente que ve a Dios de esa forma porque ha tenido experiencias negativas. Ahora la Biblia nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios no es un ogro, Dios es un Dios bueno. Veamos ¿por qué la gente piensa también que Dios es un ogro? Eh, estos tres puntos primeros que estamos viendo aquí, que han aprendido a tener una religión muy legalista o que han tenido abusos en la vida, lleva a las personas a no querer tener intimidad con Dios. Se lo voy a presentar aquí, así usted puede hacer sus apuntes y luego me escucha. Entonces, la gente no quiere tener intimidad con Dios o piensa que Dios va a castigarlo por cualquier cosa pequeña. Pero la Biblia nos enseña que Dios, ¿qué es? Es amor. Y también es un Dios misericordioso y más paciente de lo que podemos nosotros pensar. Entonces, esto que estamos viendo es cuando la gente no comprende lo que es el amor de Dios. Otro punto que también existe es el otro extremo. Por ejemplo, muchas veces piensan que Dios es un Dios que pues todo lo puede soportar, o si lo podríamos llamar un Dios que no, un Dios que es amoroso y que da licencia a todo. Eso es un extremo. Muchos pensamos que Dios es tan amoroso que jamás exigiría nada de nosotros. Y eso no puede ser así. Dios es un Dios amoroso, es un Dios bueno, misericordioso, pero también es un Dios que nos pide, ¿verdad? Nos pide el corazón, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él emana la vida. Eh, También se piensa que Dios da licencia para hacer lo que la persona quiera y que no hay consecuencias al respecto. Entonces, estos son extremos. También vamos a ver o veremos que Dios es un Dios justo. Diga conmigo, Dios es justo y es un Dios santo. Pero tiene una cualidad, con Él no podemos nosotros jugar, ¿verdad? Porque a pesar de que es un Padre que nos da confianza, Él nos advierte en su palabra que hay consecuencias para aquellas cosas que no son agradables a Él.
Otro punto, mucha gente, usted no ha oído expresiones que la gente dice, ay Diosito, ¿verdad? Que Diosito aquí, que Diosito allá. Entonces tienen en su mente una concepción de un Dios eh, que lo pueden echar a la bolsa, lo pueden andar en el cuello colgado y no tienen una conciencia de que Dios es un Dios grande, que está en todo lugar, un Dios que lo examina todo, que lo sabe todo y que siempre nos está observando. Tratan a Dios, en otras palabras, como que Dios fuera una mascota o como que fuera el teddy bear, ¿verdad? Con el que se van a dormir. Pero veamos algunos aspectos de cómo es Dios. Dios es santo, es temible, es omnisciente, es omnipresente, omnipotente, es más grande de lo que podemos nosotros pensar que Él es. Entonces, bueno, la Biblia dice que enfrente del trono hay cuatro seres vivientes que constantemente dicen santo, santo, santo. O sea, lo dicen tres veces, es el Dios Todopoderoso. O sea, su santidad es algo que no podemos nosotros comprender. Es temible en el buen sentido de la palabra, porque Dios es justo, pero es un juez que también imparte justicia cuando hay necesidad. Entonces, Dios es temible en todos los aspectos y ambientes espirituales. Dios es omnisciente. Quiere decir que Él lo sabe todo. Él está en todos lados, es omnipresente y Él es omnipotente, o sea, Él es todopoderoso. Le voy a dejar ahí la pantalla para que usted vaya haciendo sus apuntes si lo necesita hacer. Veamos el punto número 2. Dios es un Dios personal. ¿Cómo es Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia que es Dios? Tenemos que ver esto. La Biblia nos enseña claramente que nuestro Dios no es algo, ni tampoco es un concepto. O sea, Dios es sumamente personal y tiene un corazón con profundas emociones. Ya vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos enseñan eso. Dios tiene un corazón que se siente. La Biblia dice que cuando en Génesis 6 nos habla que cuando la tierra comenzó a corromperse y el pecado llegó hasta el trono de Dios, dice que Dios se dolió en su corazón. Le pesó en su corazón haber creado al hombre. Entonces ahí podemos nosotros ver de que Dios es un Dios que tiene emociones profundas. La Biblia dice, si el que hizo el oído no va a oír, o si el que hizo el ojo no va a ver, y si quien hizo el corazón no va a sentir, claro que sí, si Él lo hizo. De Él viene todo, todas las cosas buenas vienen de Dios. ¿Cómo es la personalidad de Dios? Dios se entristece. Aquí está en Génesis 6 lo que le acabo de mencionar, usted puede apuntarlo porque eso es muy importante. Dice Génesis 6:6 que Dios se dolió en su corazón en los días de Noé, cuando la humanidad empezó a ir de una forma corrompida y corrompiéndose cada vez más. Ahora también, como Él tiene emociones, Dios también es un Dios que se goza. Es muy importante, la pastora decía al principio con respecto a las Biblias de estudio y con respecto a los comentarios. Hay buenos comentarios y hay malos comentarios en las versiones o en las Biblias de estudio. Yo creo que es muy importante que todo comentario sea comparado con la palabra de Dios, que todo lo que cualquier persona, maestro, pastor o el título que tenga, cuando diga algo,
por muy bueno que sea comparable, que sea filtrado con la palabra de Dios, para que podamos nosotros realmente comprender algo que nos va a beneficiar, que nos va a ayudar y que viene de Dios. Porque los hombres puedan tener buenas intenciones, buenas opiniones, pero no debemos de vivir de eso. Es muy importante esto es una escuela y yo sí quiero que entendamos todos esto. ¿Por qué decimos que Dios se entristece? Porque Génesis 6:6 lo dice. Es bien claro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decimos que Dios es un Dios que se goza? Porque lo vamos a ver que en Sofonías 3:17 lo afirma. Miremos, ¿por qué se goza Dios? Bueno, la Biblia dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Esa es una buena base para decir, entonces Dios se entristece. Sí, ¿a dónde está? Génesis 6:6. Oh, Dios se goza, sí, Sofonías 3:17. Muy importante eso. Porque si no, de lo contrario, la gente comienza a depender de comentarios de hombres, y ahí nos podemos ver en un serio problema. Porque muchas veces la norma que se toma es que, fulano de tal dice, y como fulano de tal es muy conocido, muy carismático, quizá entonces la gente ya no va, ¿qué dice la Biblia? Sino que dice fulano de tal. Y eso es un gran error. Yo creo que del único que nosotros podemos decir quién dice es qué dice Jesús. Ir a los evangelios y mirar qué dijo el Señor. Otro punto, Dios se enoja. Es una de su parte de su personalidad. Dios se enoja. Y quiero que veamos. La Biblia testifica una y otra vez de la ira del Señor. Ahora, cuando el Señor se enoja, hay consecuencias. ¿Qué es lo que sucede? Veamos. ¿Qué es lo primero que sucede? Hay una causa y hay un efecto. El ejemplo está con Adán y Eva. Entonces yo quisiera que alguien me ayude. Ahí está el micrófono, por favor, si lo pueden pasar. Tal vez, Obed, tú me buscas Génesis 3:11, por favor. Y también, Jonathan, ¿me ayudas? En el mismo capítulo de Génesis 3 me lees el versículo 13. Hermana Ligia me lee el versículo 19. Y Wendy me lee el 19. Perdón, usted el 16, hermana Ligia, y Wendy el 19. Yo quiero que participemos todos, así que no importa que nos tomemos un poco de tiempo. Comenzamos con el 3:11, por favor, Obed. Hay que ponerle... ¿Lo tienes? En este capítulo, ¿qué pasó? En este capítulo, en el Génesis 3:11, vamos a ver la causa y los efectos. ¿Qué sucede cuando el Señor se enoja? ¿Estamos listos? Por favor, leemos el versículo 11. Génesis 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comáis? Ok, entonces ahí hay una causa, ¿verdad? Jonathan, por favor. El 13. Génesis 3:13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Bueno. Vamos, le dije a hermana Ligia, por favor, ahí lo que leyó Jonathan, estamos viendo entonces que la mujer rápidamente está culpando, ¿verdad?, a la serpiente, pero ya ahí hay una causa también. Veamos, hermana Ligia. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, ahí ya estamos viendo ahí un efecto, ¿verdad? Los primeros 2 versículos son causas, el tercero fue un efecto.
Leamos el 16, por favor, el 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquí podemos ver que otro efecto, el efecto de la desobediencia, que trajo una consecuencia, y la consecuencia que trajo es la muerte física, ¿verdad? Porque le está diciendo, del polvo fuiste tomado y a dónde volverás, al polvo. Entonces ahí estamos viendo causa y efecto. Vemos el efecto de la mujer, sus preñeces, los dolores de sus preñeces serán aumentados, y luego da la sentencia, la muerte física. Veamos entonces, en esta ocasión le voy a pedir a Melkin que por favor me busque Génesis 2 y me va a leer 2 versículos, el 16 y el 17, y le voy a pedir a Karen que también me busque en Génesis 3. Vamos a volver a leer el 19 y luego en el 5:5, por favor. Como están ahí cerquita, lo leen. Vamos, adelante, Melkin, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Bueno, antes que Karen lea el 3:19 y el 5:5, aquí podemos ver que el Señor le está diciendo acerca de la muerte física, ¿verdad? El día que tú comieres, ciertamente morirás. Entonces inmediatamente él no murió en el momento físicamente, pero tuvo un efecto en el sentido espiritual. Él se vio que estaba desnudo, hubo una consecuencia física, sí, pero la consecuencia principal al comer del árbol fue espiritual, fue una muerte espiritual. Veamos entonces, por favor, Karen, leemos los 2 versículos, por favor. 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, entonces ahí aprendemos nosotros que hubo una separación de Dios. Primero hubo una separación de Dios cuando él comió del fruto. Esa es la muerte espiritual. Muerte quiere decir separación de, en este caso separación de Dios. Y luego después de los 930 años se cumplió la sentencia o el efecto físico, ¿verdad? Génesis 3:23, por favor, ya que lo tienes ahí, lo lee hermana Isa, por favor, ahí. Génesis 3:23 y también hermana Ana me busca, por favor, Romanos 3:23. Y vamos a leer esos 2 versos de la Biblia, porque lo único que vamos a ver es una confirmación de lo que estamos hablando. Es muy importante que confirmemos todo con la palabra. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Bueno, hubo otra consecuencia, otra separación, ¿verdad? Tuvo que ser separado de su huerto. Leemos por favor Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Bueno, otra versión dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos o echados fuera de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita, hermano? Estamos viendo qué sucede cuando Dios se enoja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay causas y hay efectos. Entonces ahí podemos comprender que la gente que piensa que puede hacer lo que quiere y que nada va a pasar, según la Biblia no es así, ¿verdad?
Veamos entonces algo más. ¿Qué sucede cuando Dios se enoja? Otra parte. Pese al castigo, ¿verdad?, de Dios que Dios le da, siempre Dios da esperanza, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios no es un Dios que cuando alguien falla, ya estuvo, se acabó el asunto. No, está demostrado en la palabra. Lo vimos en Génesis 3.15, lo vamos a ver en Génesis 3.15 y luego lo vamos también a ver en Apocalipsis 12, versículo 9. Yo quisiera que hubieran voluntarios. ¿Quiénes quieren leer estos versos? Apocalipsis 12, vamos en orden. Génesis 3.15. ¿Quién lo quiere leer? Jonathan lo va a leer. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 12.9? Estamos allá con el hermano Néstor. Y vamos a dejarle. Obed quiere leer también, me está levantando la mano ahí. Vamos a darle un verso a Obed. Vamos a darle Apocalipsis 21.4 le vamos a dar a Obed. ¿Y alguien más? ¿Quién quiere leer Juan 10.10? Juan 10.10. Hermano Ernesto. Bueno, vamos en orden. Empecemos con Jonathan. Génesis 3.15. Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre toda tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú herirás en el calcañar. Bien, la siguiente cita, por favor. Ahí está, 12.9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, ahí estamos viendo que Dios siempre está dando oportunidades, ¿verdad? A la mujer le dice que iba a tener un efecto, pero también le dice que su descendencia iba a aplastar la cabeza ¿de quién? De la serpiente. La serpiente iba a morder a su descendiente en el calcañar, pero el niño o el descendiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Luego vemos en Apocalipsis 12.9 que el enemigo, ¿qué es? Echado fuera. Hebreos, a nadie le di Hebreos 2.14. Por favor lo buscas, Karen, y lo lees después. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 21.4. ¿A quién le di Apocalipsis 21.4? Apocalipsis 21.4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ahí está. Entonces vemos cómo Dios, a pesar de que se enojó y que dio sentencias y que hubieron efectos porque hubieron causas, pero Dios siempre en su misericordia se acordó de su amor, de su bondad, y escribió también las cosas que habían de suceder. Leemos Hebreos 2.14, por favor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí está. Entonces, él mismo vino a participar de carne y sangre, al igual que nosotros. Pero con el propósito de ¿qué? La última parte, como dice Karen. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, ¿la muerte de quién? No, por medio de la muerte. Él destruyó al diablo por medio de la muerte. Fíjese cómo está eso. De que el diablo estaba gobernando a través de la muerte, estaba matando a cuantos quería matar. Pero vino el Señor, tomó un cuerpo para poder morir, y a través de la muerte de Cristo, llevando el pecado del mundo, llevando todas nuestras enfermedades, maldiciones y todo el pecado,
Él vino y venció al enemigo. Entonces, ahí podemos ver nosotros el carácter de Dios, su misericordia, su amor. O sea, Dios, a pesar que se enoja, hay consecuencias, pero también tiene misericordia. Veamos otro aspecto de él. Dios es un Dios trascendente. La Biblia nos enseña que Dios es totalmente diferente al ser humano, es totalmente diferente a nosotros, en el aspecto de que el ser humano se hizo pecador. Amén, porque si miramos en la Biblia, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea que definitivamente cuando Adán fue creado, era bien distinto a como somos ahora. Ahora Adán llevó todas estas consecuencias después de su caída. Pero Dios es un Dios totalmente distinto a los humanos. Veamos algunos aspectos de Dios. Son maravillosos estos aspectos. Él está en todos los lugares. Él sabe todas las cosas. Él tiene todo poder. Él es santo y es diferente a cualquier hombre. Por eso Dios es trascendente. Por esos aspectos que acabamos de ver. Se lo voy a poner que este efecto que tiene aquí está muy retardado. Amén. Está apuntando ahí, si usted quiere apúntelo. Se va. Va a tener que esperar, yo no sé qué, este efecto está muy retardado. Si no apunta el último, no importa, hermano, ahí después usted lo ve o pregunta. Tiene todo poder y es santo. Hasta ahí lo vamos a dejar porque si le doy otro se va todo. Entonces el último, él es diferente al hombre. Vamos a ver el punto número 3. Características personales de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es amor. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 4:8 esa característica. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miremos eso, apúntelo ahí. Lo más tremendo de esto es que más que la característica misma, Dios es en sí la esencia del amor. Así lo define la palabra. Amén, ahí lo dice, Dios es amor. Veamos otras características personales de Dios, porque algunos tratan de aprovecharse del amor de Dios y de esta forma quieren abusar. Yo creo que debemos de tener nosotros un concepto de lo que es Dios. Por eso es importante que lo veamos a la luz de la palabra. Veamos estos aspectos. Vamos a ir hasta ahí. Bueno, muchos tienen a Dios como un diosito, porque Él es misericordioso. Él también es completamente justo y Él no pasa por alto el pecado. O sea, Dios no pasa por alto el pecado, aunque es misericordioso. Él es un juez que no tiene nada de corrupción, o sea que a Dios no se le puede sobornar. Aquí en la tierra hay jueces que son sobornados. Dios es sincero, cuando Él dice sí es sí, cuando Él dice no es no. Dios no es hipócrita, no excusa tampoco el pecado,
pero sí es misericordioso y es justo. Veamos ahí. Es misericordioso y justo. Y un aspecto más. Voy a tratar de que salga ahí. Si no sale, pues no sale. Ahí está. Con Dios no podemos jugar. Todas estas cosas que estamos viendo son atributos o son características del Señor. Un aspecto más que debemos de ver en este punto 3 es que Dios es fiel y verdadero. Apocalipsis lo describe así: el fiel y verdadero. Todas las cosas que Dios nos dice, Él las cumple. Él siempre cumple sus promesas. Veamos al fiel y verdadero. Veamos estos aspectos. Lo voy a poner ahí y luego vamos a hablar al respecto. Todo lo que dice Dios es verdad. Le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y te mostraré una tierra que tú no conoces. Te voy a mostrar la heredad que te voy a dar, y ciertamente lo ha cumplido. La herencia la vio Abraham, caminó por la tierra. Israel, su nieto, y sus descendientes la disfrutaron. Le prometió que le iba a dar una ciudad no construida con manos humanas, y ciertamente Abraham todavía está esperándola, que es la Nueva Jerusalén. Dios siempre cumple sus promesas, no importa cuánto tiempo haya de pasar. Él es fiel y verdadero. También la Biblia nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Muchos hemos aprendido a ser desconfiados de los demás por diferentes razones, pero Dios no falla. Dios siempre va a estar allí con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Fíjense que no dijo hasta el fin del mundo, sino que cuando Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Yo no sé realmente a qué fin se está refiriendo, pero ciertamente no dijo el fin del mundo. Entonces Dios, dice la Biblia en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea que cuando Él dice algo, lo hace. Veamos otro aspecto. Porque hay gente que le cuesta confiar, porque ha sufrido en el pasado, le han fallado, pero ese no es el caso de Dios. Yo le preguntaría a ustedes que están aquí: ¿a cuántos Dios nos ha fallado? ¿A cuántos Dios les ha fallado? No nos ha fallado. Nosotros ciertamente sí le hemos fallado, pero Dios ha permanecido fiel. Entonces, no importa la experiencia mala que hayamos tenido en el pasado, yo creo que vale la pena que nosotros podamos descansar que Dios siempre estará con nosotros para ayudarnos, para alientarnos, y en Él podemos descansar. Nuestro Dios es un Dios fiel que siempre cumple sus promesas y podemos contar con eso. Amén. Vamos a ver otro aspecto. Dios es santo. La Biblia nos enseña eso, ¿verdad? Él es perfectamente puro, es sin mancha, es alto, es sublime, es temible en su majestad, inspira reverencia y un temor sano. Eso es muy importante que lo veamos. Dios inspira reverencia. Reverencia es respeto, y el temor es un temor, no es un miedo, sino un temor, una reverencia. Es sano lo que Dios inspira. Pero también la Biblia nos dice que Él es fuego consumidor. Pero muchos no ven a Dios como lo tienen que ver, y eso pues no ayuda a la persona, y entonces sirven
Muchas veces la gente no quiere servir a Dios, no le sirve a Dios, ni tiene reverencia hacia Él. Veamos entonces de estas cosas que nos enseña la Biblia. Dios nos enseña que, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios grande, es un Dios fiel y es fuego que consume. Entonces, tomemos nota de esto para que veamos y comprendamos las características de Dios. Veamos otra. Dios es omnisciente. ¿Dónde dice eso? Salmo 139. Usted lo puede leer en casa, léalo todo, y ahí nos habla que Dios es un Dios omnisciente. Él sabe todo el pasado, Él sabe todo el presente y sabe el porvenir. La Biblia dice en Proverbios 15:3 de la siguiente forma: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, Dios conoce al hombre mejor que lo que el hombre se conoce a sí mismo. Sigamos con el punto 3, veamos otras características de Dios. Dios es omnipresente. Antes de pasar a esto, veamos aquí, dijimos que Dios es omnisciente, está en el Salmo 139. Todo lo que está listado aquí es lo que significa que Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas, pasado, presente y porvenir. Ahora pasemos al otro punto. Dios es omnipresente. Omnipresente quiere decir que Él está en todo lugar. Él está aquí, Él está allá en su casa, Él está del otro lado del mundo. La Biblia dice que la gloria del Señor llena toda la tierra. Está en todos lados. Está en todas partes. El salmista exclama: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Está en el Salmo 39, versículos 7 al 12. Entonces ahí podemos nosotros ver que no hay ningún lugar donde uno se pueda esconder de Dios. Fíjese que ahí hay una base bíblica que nos explica al respecto del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo le acabo de decir que no, por esa razón no podemos dejarnos de llevar por comentarios de un predicador o de un personaje, porque nos puede llevar a una conclusión errónea. Porque yo he oído predicadores que han dicho: cuando la iglesia se va de la tierra, se va a quitar de en medio lo que le impide al anticristo manifestarse, porque el Espíritu Santo se va junto con la iglesia. Y lo que está impidiendo que se manifieste el anticristo es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se ha quitado, se manifiesta el anticristo. Y eso no es lo que dice ahí en la Biblia, ¿no? Si usted compara ese comentario que le acabo yo de decir, que algunos dicen, es todo lo contrario de lo que está ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el salmista? ¿A dónde me iré? ¿De qué? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esto significa que Dios está en todos lados. Dijo el salmista: si me voy a las profundidades del mar, ahí estás. Y usted sabe que a las profundidades del mar, hasta el día de hoy, que se sepa, los hombres no han podido llegar a las profundidades del mar. Y el salmista lo afirma, que ahí está Él. Dice: si me remontare hasta los cielos, ahí estás tú. Cuando el hombre en 1969 llegaron por primera vez a la luna, ahí estaba ya el Señor. Se remontaron a las alturas, ya estaba el Espíritu ahí. Entonces, es muy importante entender a la luz de la palabra quién es Dios. Omnipresente. Está en todos lados.
Otro punto más, Dios es omnipotente. Omnipotente. Eso quiere decir que Dios todo lo puede. Dice Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada difícil para ti. Entonces, cuando hablamos del omnipotente Dios, es que Él no tiene límites. Le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, porque cuando Pedro le dijo, Señor, pero si las cosas son así, ¿quién se va a salvar? ¿Se acuerda usted de qué estaban hablando? Estaban hablando de que cuando aquel joven que era pero supermillonario le dijo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Se fue triste, ¿verdad? Pero no quiso vender nada. Entonces cuando Pedro vio eso, se quedó atónito y dijo el Señor, es más fácil, dijo, pasar a un camello. Yo no he visto los camellos en vivo, pero por la televisión sí. La hermana Floria hasta se subió a un camello. Pero han de ser bien altos y grandísimos, ¿verdad? Y el Señor dijo, es más fácil pasar a un camello en el ojo de una aguja. Es más fácil, imagínense, ponerse a pensar eso, uno no lo concibe, ¿verdad? Es más fácil hacer eso, dijo el Señor, que un rico entre al reino de los cielos. Entonces Pedro se lo comprendió mal. Entonces Pedro dijo, Señor, pues si las cosas son así, ¿quién se va a salvar? Entonces el Señor le dijo, Pedro, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Entonces, aclarando lo que le acabo de decir acerca del rico. Entonces, ¿será que los ricos no entran al cielo? ¿Estaré diciendo yo eso? No, y el Señor dijo eso tampoco. Lo que el Señor está diciendo es que los ricos que están tan enamorados de su dinero, pero que aman su dinero de una forma que han reemplazado a Dios, así es de difícil que se salven. Pero aquellos ricos que tienen en primer lugar a Dios, tranquilos. El ejemplo de eso es Abraham, que era riquísimo, y el otro ejemplo de eso es Job. Porque Job fue, pero el hombre el más rico de su tiempo, de todos los orientales, y cuando le vino la calamidad, ¿qué hizo? Bendijo al Señor y lo adoró. Y es más, dijo, desnudo vine a la tierra, así salí del vientre de mi madre y así también me iré, pero en todo eso no le atribuyó ningún despropósito a Dios. ¿Por qué razón? Porque él no tenía su amor, su corazón puesto en las riquezas, a pesar que era el más rico de su tiempo. Abraham, ¿qué le dijeron? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo? Dejó todo y se fue. Entonces, ahí podemos ver de que Dios no hace acepción de personas, sino que la persona es la que se pone un límite con Dios. Vamos a ver unos aspectos más y luego vamos a ir concluyendo. Vamos a ver el último punto, que es el cuarto punto. Y esto se refiere a la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios es un misterio. Veamos. Es un misterio y por esta causa muchos se confunden. Vale la pena que le haga un comentario de dos extremos. Existe por ahí una secta que se llama los Testigos de Jehová. Y ellos en su religión, el punto que ellos quieren demostrar es que Jehová es Dios.
y que Jesús es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza. Pero el punto de ellos es decir, Jehová es Dios. La Biblia dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y eso es una realidad. Dios uno es. Nosotros no somos politeístas, pero hay un misterio dentro de Dios. Ahora, ¿cuál es ese misterio? El misterio es que la Biblia nos habla de que hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo y es Dios. Y ninguno es mayor que el otro excepto en función. Porque Jesucristo dijo, mi Padre mayor que yo es, en función. Pero también el Señor le dijo, Padre, glorifícame con la gloria que yo tuve antes. Y le dijo a Felipe, el Padre y yo, uno somos. Y cuando Jesús fue bautizado, ¿quién fue el que vino de arriba? El Espíritu Santo. Y lo envolvió, se quedó en él. Y todo lo que Jesús hizo fue dirigido por el Espíritu Santo. Él no hizo nada que el Espíritu Santo no le dijera que hiciera. Y el Espíritu Santo traía todas las órdenes del Padre. Entonces, en ese sentido, en las funciones de Dios, que estamos viendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre es mayor. En función. Ahora, el otro extremo es que existe también unas personas que yo pues me atrevería a decir que estos tienen más chance o más oportunidad de ser salvos que los que niegan al Hijo. Los testigos de Jehová niegan al Hijo. ¿Cómo lo niegan? Dice la Biblia, besad al Hijo para que el Padre no se enoje. El que me recibe a mí, dijo el Señor Jesucristo, recibe al Padre. Pero quien me rechaza a mí, rechaza al Padre. Entonces hay otros que dicen solo Jesús. Yo creo que estos tienen más oportunidad de ser salvos porque creen en el Hijo. Y porque creen que ellos es el otro extremo. Ellos dicen, solo Jesús es Dios. Y eso es una realidad, Jesús es Dios. Pero hasta cierto punto están negando al Padre. Y al Espíritu Santo también. Entonces es otro extremo. ¿Pero por qué se da eso? Porque nosotros no podemos comprender a Dios en su cabalidad con la mente que tenemos. Van a haber misterios que Dios se los va a reservar para Él. Y por eso es que la salvación y el caminar con Dios es por fe y no por vista y no por lógica. Porque no todas las cosas Dios nos las va a explicar. Él nos va a explicar lo que Él cree que es necesario que sepamos y lo que no, olvídese. No nos lo va a explicar. Porque ahí tenemos que ser probados. Es por fe y no por vista. Entonces veamos este punto. Nuestras mentes son tan pequeñas. Tratar de entender la naturaleza de Dios es como una hormiga tratar de comprender las teorías de Albert Einstein. Usted se puede imaginar ese genio del siglo pasado, ¿no? Si a los muy inteligentes les cuesta entender las teorías de él, ahora imagínese usted a una hormiguita chiquita, tratar de entenderlo a él, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Entonces, es comparable que nosotros querramos entender la Trinidad de Dios con nuestra mente humana y pecadora. No se puede. Cualquiera me podría decir, hermano, pero acuérdese que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Porque es que se da de todo.
Pero con la pastora platicábamos la vez pasada que qué es tener la mente de Cristo. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque si yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene la mente de Cristo? ¿Usted piensa como Cristo? ¿Cuántos contestarían aquí que sí? ¿Cuántos contestarían honestamente, quién tiene la mente de Cristo? ¿Quién piensa como Él? Ninguno. Siendo honestos, ninguno. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo? No es que la palabra se contradiga, sino que tener la mente de Cristo es meditar en la palabra de Cristo. Meditamos en la Biblia, tenemos la mente de Cristo, tenemos los pensamientos de Dios. Por eso es importante que nosotros, meditemos en la palabra de Dios, porque al estar meditando en la palabra de Dios, entonces entramos en su mentalidad. De otra manera no se puede. Porque la palabra que hace transforma. La palabra tiene poder. Y es la palabra más segura. Entonces, estamos obligados a reconocer las limitaciones de nuestro entendimiento tan pequeño. Por ejemplo, hay preguntas que aún a la mente humana, aquí, a los científicos y a la gente más estudiada en cosas extremas y extrañas, para muchos, les es difícil y no tienen la respuesta. Una de ellas es, ¿cuán grande es el universo? ¿Lo han podido medir? No lo han podido medir. Hace poquito estaba escuchando de que acaban de inventar un telescopio que ve en la oscuridad. Imagínense. Y que lo han puesto allá por Chile, creo que lo fueron a poner. Y ahí está la NASA viendo y tratando de descifrar cómo se originó el universo a través de un telescopio que ve en la oscuridad. ¿Saber cómo será eso? Pero ni con eso pueden medir qué tan grande es el universo. Es más, ni tan siquiera se sabe qué tan grande es la Vía Láctea, que estamos adentro de ella y que lo que pueden es nada más pensar qué tan grande es porque se ven otras que están más lejos y más o menos se pueden comparar. No se puede concebir con la mente humana. ¿Cuántos granos de arena están en la playa? ¿Se han podido contar? ¿Cuántos granos de arena? Y fíjense que la Biblia dice de que Dios sí los ha contado. Y la Biblia dice que Dios llama a cada estrella por su nombre. ¿Y cuántas estrellas hay? Trillones, o yo no sé, trillones de trillones. ¿Y si cuál? A ver, Jonathan, después de trillón. Cuatrillón y después. Y así, pero imagínate ya después de eso, es infinito. Y Dios conoce cada estrella por su nombre. Algo más. ¿Cuántos segundos caben en la eternidad? Es algo inconcebible todas esas preguntas, ¿verdad? Que vienen a la mente humana y no podemos comprender. Pero la Biblia nos dice que Dios tiene la respuesta a esas preguntas, sí las tiene. Sí las tiene. Por ejemplo, los niños lo primero que preguntan cuando comienzan a tener uso de razón es: ¿y cuándo empezó Dios? ¿Cuándo? ¿Cómo nació Dios? Y cosas que los papás se quedan a saber, ¿verdad? Fíjese. Pero entonces, viendo nosotros eso, ¿será que nosotros podemos entonces pretender entender lo que es la Trinidad? No podemos. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. No porque lo dice el pastor, no porque lo dice el predicador. ¿Cómo lo vamos a aceptar? Porque la Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento Dios le dice a Israel: oye Israel, el Señor tu Dios,
uno es. Y punto. Le dijo Moisés, y cuando llegue con Faraón, ¿de parte de quién voy? ¿Qué le dijo? Dile que vas de parte del yo soy. Del yo soy. Del gran yo soy. Del gran yo soy. Y yo soy el que soy, punto. Cuando Jesucristo lo iban fíjese que hay una comparación. Cuando llegaron al Getsemaní, ¿qué sucedió? ¿Ha leído esa parte? Que vinieron y les dijo el Señor, ¿a quién buscáis? Y la turba ya con palos y con espadas. Buscamos a Jesús de Nazaret. Yo soy, les dijo, y ¡bum! Se cayeron todos. ¿Por qué se caerían? Él no los tocó. Solo les dijo, yo soy. Se fueron de espaldas, porque ahí se reveló su naturaleza. Ahí estaba hablando el que habló con Moisés. ¿De parte de quién vas? Del yo soy. Cuando dijo yo soy, se cayeron. Entonces ahí podemos ver de que se dio un luzazo pequeñito de su divinidad. Entonces aceptemos la Trinidad porque la palabra la describe. Amén. Ahora vamos a ver con respecto a esto, bueno, creo que esto ya lo hablamos. Bueno, la Biblia nos enseña claramente que Dios uno es, pero también nos enseña que existe en tres personas. Ya explicamos esto. Y hemos llegado entonces al final de nuestra clase. Así que felicite al que tiene al lado y dígale, has llegado a la mitad de la meta. Has llegado a la mitad de la meta, ahora solo falta la evaluación. Solo la evaluación que le estaban hablando al principio. Lo que usted ha aprendido, hermano, la otra semana lo va a poner en práctica. Amén. Pero dígale al que tiene al lado, no temas, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que llegamos al final de nuestra enseñanza y tome sus notas. Acuérdese que los videos están siendo puestos en el internet, así que está esto fácil. Que Dios lo bendiga.